Bien, buenos días. Bueno, entonces, continuamos hablando sobre esta función de dos variables, ¿sí? En la que aparece la ecuación de una elipse, ¿sí? Está ahí camuflada, pero tenemos que conocer ese concepto, esa teoría, para identificarla, ¿no? Pero recordemos que la función es así. La función de dos variables es logaritmo natural de 4x a la 2 más 16y a la 2 menos 16. Listo. Esta es la función que llamé g o f, no importa la letra. G de xy. Listo. Entonces es claro pues que los valores del dominio son aquellos puntos donde esto es estrictamente mayor que 0. Bien. Entonces hemos dicho, bueno, para encontrar ese borde, porque esta condición define una región del plano que tiene un borde. Para encontrar ese borde, menos 16. Para encontrar ese borde, transformo ese mayor estricto por un igual. Bien, en eso ya hemos quedado. Por un igual. Y empiezo a hacer cuentas. Bien. O sea, ahí fue que les dije que investigaran la ecuación canónica de una elipse. ¿Sí? Entonces, la ecuación canónica de una elipse, ahorita yo coloco esa reseña aquí. Esto antes se estudiaba en el curso de cálculo integral, pero creo que desde hace un año hicieron unas modificaciones y quitaron ese tema. ¿Sí? Ecuaciones canónicas. ¿Sí? Entonces, ecuación, pues, pero podemos verlo aquí como un paréntesis, algo sencillo, canónica. De una elipse. Entonces, suponga que usted tiene la siguiente ecuación. Tiene x al cuadrado sobre un a al cuadrado. Sí, de pronto esto en el colegio también lo estudian. Más y al cuadrado sobre b cuadrado. Igual a 1. ¿Listo? Entonces, todos los puntos x, y que satisfacen esta igualdad son los que están sobre la elipse. ¿Sí? Aquí déjenme decir que A, vamos a suponer que A es mayor que B. ¿Sí? Y todos son números positivos. A y B son positivos. ¿Listo? Entonces, si usted tiene una ecuación de ese estilo, si la teoría le dice a usted que eso está describiendo todos los puntos que están aquí sobre el color, sobre esta curva roja. ¿Sí? Si usted escoge un punto XY, aquí, en esta curva roja, él satisface, cuando sustituye a X y Y aquí, satisface esa igualdad. Bien. Entonces, eso es una elipse. Como en este caso, ojo, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de graficar. Fíjense ustedes que yo estoy suponiendo que A es mayor que B, ¿sí? A es mayor que B, y el A al cuadrado que aparece aquí está debajo de la X cuadrado, ¿sí? ¿Esto qué implica? Quiere decir que la elipse está alargada en el eje X, ¿listo? Es decir, que es así, alargada así. Y está achatada en el eje Y porque debajo de la Y a la 2 en esta ecuación canónica está el B y B es más pequeño que A. ¿Sí? Para identificar esta elipse necesitamos conocer sus 4 vértices, que son estos puntos que estoy marcando aquí. ¿Sí? En este caso, bueno, también me estoy refiriendo a una elipse centrada en el origen, ¿no? El centro es el origen. ¿Listo? Este vértice tiene coordenada A, 0. ¿Listo? El de acá tiene coordenada menos A, 0. Este tiene coordenada 0 en X, B en Y. Y este tiene coordenada 0, menos B. Eso es lo que dice la teoría sobre la gráfica de elipses, basados en la ecuación canónica. ¿Sí? ¿Cómo de aquí pasar acá? Eso es lo que dice la teoría.
Bien. Tenemos ese, digamos que es el caso 1. ¿Sí? El caso 2, ¿cuál puede ser? Caso 1 es cuando la elipse está alargada sobre el eje X, ¿sí? Como lo que acabé de dibujar. Sobre el eje X. ¿Sí? Otro caso que puede ocurrir, corremos aquí de nuevo, es que la elipse esté alargada en el eje Y. ¿Sí? Que la elipse sea así. No necesitamos saber más que eso. Listo, no me preocupen. Perdón. Este es otro caso de la elipse. Esté así, alargada en dirección del eje Y y achatada en X, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que la elipse tiene esa gráfica? Sencillo, porque aquí en la ecuación canónica, el número A, que vamos a suponer que siempre es el más grande, está debajo de la Y. Entonces el A al cuadrado pasa a estar aquí y el B cuadrado, que es más pequeño, aquí. ¿Sí? Cuando ocurre eso, cuando ocurre que el A, que es más grande que B, está debajo del Y, eso implica que la elipse está achatada así. ¿Listo? Y estos vértices ya tendrían coordenada 0, 0, menos A. Y aquí sería B, 0, este de aquí. Y menos B, 0 el otro. Bien. Y esa es la teoría que es simple que necesitamos para graficar elipses. Entonces esto lo estudiaban antes en cálculo integral. Yo alcancé a enseñar esto en el curso de cálculo integral cuando lo di en el año 2020, en el primero y segundo semestre. Ya a partir del 2021, toda esta parte de cónicas, ¿sí? Las cónicas, ¿cuáles son? La circunferencia, la elipse, la parábola, la hipérbola. Eso lo quitaron y creo que lo sustituyeron por series, ¿no? Algo más de series. Creo que lo vieron así ustedes. Bien. Entonces, esa es la teoría que está ahí. ¿Cómo graficamos como ejemplo particular una elipse? Entonces veamos la ecuación que está aquí, un color verde aquí, ¿sí? Que es el borde de del dominio de G. Entonces ustedes dirán, bueno, pero yo ahí no veo que tenga esta forma canónica. Esto y esto no se parecen en nada. No logro identificar quién sería el A y el B, ¿sí? Y es cierto, pero es que tenemos que hacer un pequeño procedimiento para que tenga esa forma. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ese 16 que está ahí restando, pasarlo al otro lado. Voy a hacerlo paso a paso. Pues quedaría 4x a la 2 más 16 y a la 2 igual a 16. Primer paso. ¿Sí? Pero todavía no se parece, porque aquí en la ecuación canónica después del igual hay un 1. ¿Sí? Y aquí después del igual hay un 16. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillo, vamos buscando lo que deseamos. Para que aquí haya un 1, puedo dividir 16 entre 16, queda 1. ¿Sí? Pero yo no puedo alterar esa igualdad. Lo que haga en un lado, tengo que hacerlo en el otro. Entonces acá también todo esto lo divido entre 16. ¿Listo? Y por propiedades de fracciones, este 16 divide cada término del numerador, ¿no? Entonces esto lo puedo escribir así, como 4x a la 2, separando usando propiedades de fracciones sobre 16. Estoy haciéndolo todo muy despacio, ustedes pueden ver que 16 y a la 2 sobre 16. Y igual a 16 sobre 16, que es 1. Entonces miren que ahorita sí se parece un poquito más a esta ecuación canónica. Bien. Sin embargo, puedo hacer algunas simplificaciones adicionales. Puedo, me borro aquí un segundo. 16 sobre 16. Puedo simplificar aquí. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 16, 4.
Puedo colocar aquí que x a la 2 sobre 4 más 16 sobre 16 es 1. Puedo colocar aquí y a la 2 sobre 1, si quiero, igual a 1. Entonces, desde lo verde, hemos llegado a esta ecuación, que esto sí es la ecuación canónica de una elipse en efecto, ¿sí? En ese caso, tenemos que escoger al cuadrado como el número más grande entre el 1 y el 4. ¿Sí? Al cuadrado siempre es el número más grande, entonces lo identifico. 4 es más grande que 1. ¿Sí? Entonces eso implica, ya escribámoslo por acá, que en esa ecuación canónica, al cuadrado es 4. Y b al cuadrado es 1. Fíjense ustedes que el a cuadrado, como es 4, que está debajo de la x, del x a la 2, quiere decir esto que la gráfica de esa elipse es achatada en el eje x, perdón, alargada en el eje x, ¿no? Si a al cuadrado es 4, a vale 2. Y si b al cuadrado es 1, b es 1. Suponiendo que a y b son positivos. Pues cuando uno toma raíz cuadrada, a puede ser 2 o menos 2. Pero recuerden que yo estoy suponiendo a y b positivos. ¿Listo? Entonces ahorita sí puedo decir lo siguiente. Que lo que les mencionaba, como el a está bajo la x, entonces la gráfica va a ser así. ¿Listo? Profe, no duda. Sí. Ahí, cuando al cuadrado toma el valor de 4, ¿no sería 16? No, estoy diciendo al cuadrado es 4. Al cuadrado es Ah, 4. Y usted quiere despejar a, entonces toma raíz cuadrada a los dos lados. ya entendí. Entonces el cuadrado y la raíz se cancelan. Y raíz de 4 es 2. ¿Sí? Como yo estoy Listo. suponiendo, sí, yo estoy suponiendo que a es positivo, entonces por eso digo que a es 2. Porque en principio a puede ser menos 2 también. Recuerden, ¿no? Cuando uno saca raíz cuadrada es más o menos. ¿Listo? Entonces, como el 4, el al cuadrado es debajo de la x, entonces la elipse es así, pues, alargada en x. ¿Listo? ¿Con qué vértices? Aquí sería 2,0, que es el a que nos ayuda a identificar eso. Aquí menos 2,0. Y en los otros dos, pues sería menos, perdón, 0, menos 1, porque b vale 1. Y 0,1. ¿Listo? Pero ojo, ese es el borde del dominio de G. El borde solamente. Tenemos que identificar ahorita si es el interior, si el dominio de la función G es el interior o el exterior, ¿no? En este caso, ¿qué dicen ustedes? Pues ya lo hemos visto en GeoGebra, ¿no? Si usted escoge un punto en el interior, por ejemplo, el punto de coordenadas 0, 0, 0, 0 lo puedo evaluar en esta función logaritmo natural aquí. Si yo coloco x0 y y0, No, porque queda negativo. queda negativo, ¿no? Queda logaritmo natural de menos 16 que no existe. Entonces, como escogí un punto del interior y no sirve, ningún punto del interior de la elipse sirve. Entonces el exterior, ¿sí? Es el exterior. Y el borde no se incluye porque la condición, si ustedes recuerdan, era mayor estricto que 0. Entonces el borde no iría, ¿sí? Entonces, así, miren todo lo que, esta información la conocíamos casi sin ningún costo porque usamos GeoGebra. Si tenemos que hacer cuentas ya, como lo acabamos de hacer, es un poquito más costoso, ¿no? Tenemos que conocer algo de teoría, de la teoría de ecuaciones canónicas de la elipse, todo lo demás. Pero con GeoGebra es inmediato, ¿sí? Por eso es recomendado, pues, que practiquen GeoGebra. Si usted está en un parcial,
y le dicen que que grafique el dominio, pues mire, aquí tiene GeoGebra, mire. Le está mostrando eso ya. Usted puede hacer un zoom aquí y ahí se ve la elipse. Bien. Y así ya ve la superficie. Listo. Bien, pregunta hasta aquí. ¿Se entiende lo que hemos estado desarrollando? Por mi parte no hay dudas, todo claro, profe. Sí, profe, igualmente, me quedó claro. ¿Sí está claro? Bueno. Ok. Bueno, vamos a hacer un concepto que rápidamente aquí, para ya, ahorita que la reunión se finaliza por ahí a las 7:45, faltando cuarto para las 8. Ahí terminamos la clase, listo. Esos 15 minutos quedan para que hagan un ejercicio que les dejo de aquí el libro. Lo pueden hacer en esos 15 minutos o después, ¿no? Yo sé que ustedes, algunos tienen clase ahorita a las 8 en la universidad. Tienen que desplazarse, bueno, yo entiendo eso y terminamos un poquito antes. Entonces, estudiamos otro concepto que es importante, o no importante, pues es interesante, pero importante no. Y el concepto de curvas de nivel. ¿Sí? Entonces, la idea es que como nosotros, digamos, entre comillas, pues, tenemos mucha habilidad para graficar curvas en el plano. ¿Sí? Como somos muy habilidosos graficando en el plano cartesiano, X, Y. Entonces, esto de curvas de nivel es una herramienta que sirve para conocer más o menos cómo es la gráfica de una superficie, recurriendo solamente a un análisis en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso exactamente? Vamos a GeoGebra. Entonces, miren, yo tengo esta superficie. No, voy a cambiar la superficie por una más útil para este ejemplo. Dame un segundo. Esto se quedó como pegado. Entonces coloquemos aquí. Borramos esto. Y aquí hagamos un cambio. Ahorita yo coloco otra función de dos variables aquí. Coloquemos aquí una raíz de un x a la 2 más y a la 2 menos 1, digamos. No, más bien coloquémoslo al contrario. Pongo aquí el 1 y restémosle todo lo demás. Entonces miren la superficie que da. Da como la parte superior de una esfera. ¿Listo? La parte superior de una esfera. Ahora imagínense que nosotros, o piensan que esta es la parte superior de una naranja. ¿Sí? Una naranja allí. Entonces imagínense que empezamos a cortar esta naranja. Hacer cortes con planos que son paralelos al plano XY, pero a distintas alturas. Entonces digamos que, ¿cómo escribo eso? Voy a cortar esa naranja allí con un plano de altura. Y también yo voy a colocar aquí un valor distinto para tener un margen mayor. Ya. Y aquí. A ver qué pasó con la superficie.
Permítame un segundo a ver qué es lo que pasa aquí. No coloque la de nuevo, profe. A mí ya me salió. ¿Le salió así con 16? Sí, señor. ¿Qué será que Grande. pasó aquí? No coloque la de nuevo. Permítame un segundo. Ya. Vamos a graficar una función de dos variables. Ahorita les digo qué es lo que quiero hacer en términos de curva de nivel. Un concepto sencillo. 25 menos x a la 2. Es lo mismo escribirla así. ¿Qué pasó aquí? Profe, de pronto que tiene muy pequeña la escala. Sí. ¿Qué será que pasa? Ahorita me voy a hacer otro último intento. A ver. Imaginan el parcial 1 y que no le funcione GeoGebra. Listo. Y ya. Lo coloqué con 25. Listo. Imagínense que esa es la parte superior de una naranja. Sí. Entonces voy a hacer un corte. Voy a cortar esa naranjita allí con un plano paralelo al plano XY, pero a altura, por ejemplo, 3. ¿Cómo hago eso? Doy la altura es Z, entonces coloco Z igual 3. Y ahí tiene que aparecer el plano. Vamos a ver. Ahí, ¿qué está pasando? En un segundo, a ver, lo ponemos aquí. 3, no vamos a ver si lo entiendo. A mí sí me salió, profe. ¿Será que le está fallando en la página? ¿Ustedes sí les salió el plano? Ah, ya. Sí, señor. Ya. Miren, exacto. Aquí corté la superficie con un plano a altura 3, ¿sí? Pero cortémosla con otro plano, ese como salió del mismo color, coloquemos aquí Z igual 1. Ah, bueno, ¿cómo hago para cambiar el color? Aquí, miren. Que se vea más, coloquemos un color como rojo. Listo. Entonces, cuando la corté a altura Z igual 3, miren ese plano rojo. Quiere decir que aquí la altura desde el origen hasta acá es 3. ¿No? Y el azul claro, cuando Z es 1. ¿Sí? Entonces, hice dos cortes de la superficie. ¿Sí? Entonces, si yo miro de arriba hacia abajo, ¿sí? Miro el plano, ¿qué observo? Observo dos circunferencias, pues. Miren, esta de aquí, que es cuando hice el corte con Z igual 3, ¿sí? La circunferencia más pequeña. Y la más grande es cuando hice el corte con Z igual 1, ¿sí? Entonces, estas curvas, la curva que se me forma de la intersección de mi superficie con el plano, es lo que se llama una curva de nivel. Simplemente ese es el concepto. ¿Sí? Eso es una curva de nivel. Y eso es lo que me ayuda a determinar, si yo tengo esta información de las curvas si yo tengo la información de las curvas de nivel, puedo determinar más o menos cómo es la superficie. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría. En el libro veamos también un ejemplo, cómo lo muestran ellos.
Creo que es el mismo ejemplo, solo que aquí está el dibujito quieto y no se mueve. ¿Sí? Entonces aquí está. Ahí está la superficie. Es como la forma de una naranja en la parte superior. Y estas curvas repintadas que ustedes ven allí, es cuando hago cortes a distintas alturas. ¿Sí? Entonces cuando hago un corte con este Z, miren, la circunferencia es pequeña. Si Z es un número, si la altura es un número cercano a 8. Y a medida que Z es más pequeño y se acerca a 0, cuando hago el corte, pues se ve una circunferencia más grande, ¿no? Entonces, si usted dibuja todos esos contornos en el plano cartesiano, le dan un montón de circunferencias, todas tienen el mismo centro, ¿sí? Y este C, por ejemplo, aquí dice C igual 0 y señala esta curva. Quiere decir que esa es la curva que me da cuando corto la superficie a altura 0, altura 1, altura 2, altura 3. Y a medida que aumento la altura del corte, la circunferencia se va haciendo más y más pequeña, porque claro, miren acá cómo es la superficie, ¿sí? Si me acerco a 8, pues cada vez corto la superficie en una parte más pequeña, ¿no? Si usted corta su naranja por las esquinas, la tajadita que sale es más pequeña. ¿Listo? Entonces, ellos dicen, mire, el mapa de contorno nos puede dar información de cómo es la superficie. ¿Listo? Entonces, veamos por qué. Vamos a GeoGebra. Entonces, aquí nos damos cuenta, pues, que si el corte es a una gran altura, la circunferencia es pequeñita y a medida que disminuye la altura, entonces la circunferencia es más grande. Entonces eso nos dice pues que la superficie tiene que ser algo así. Algo así pues. Cuando hago cortes más hacia abajo, más grandes son las circunferencias. Pero puede ocurrir lo contrario. Como por ejemplo, fíjense en esta función. Borremos aquí, coloquemos x al cuadrado más y al cuadrado. Grafiquemos eso. ¿Sí? Entonces miren que esto es un cono. Bien. Entonces, ¿qué ocurre con este cono? Entre más grande, si usted hace cortes con valores de Z más grandes, le va a dar una circunferencia más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la superficie está abriéndose hacia arriba. ¿Sí? Entonces, miren, Z grande implica circunferencias que se hacen grandes. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la cónica se abre hacia arriba, como un cono. O puede ser un cono o puede ser un paraboloide. ¿Sí? En cambio, en el caso anterior, zetas grandes implicaban circunferencias pequeñas, ¿sí? Lo cual quiere decir que la superficie está abriendo hacia abajo, ¿no? Puede ser así, puede ser en forma de cono, que abre hacia abajo, o puede ser en forma de una esfera que abre hacia abajo. Eso sí no lo puede determinar el mapa de contorno. O puede ser, sí, uno de esos dos casos, en forma de cono, en forma de esfera o de paraboloide, ¿no? Así. Entonces el mapa de contornos nos da ese dato nada más. Si la superficie abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? También, ¿qué pasa si... Pero miren, curvas de nivel, si uno se pone a hacer las cuentas sin usar GeoGebra, solamente
Le dan una función y le dicen encuentre el mapa de contornos. Eso es un trabajo tedioso, ¿sí? Que no nos deja mucho. Yo la otra vez desarrollado un poquito más esa teoría, pero ya no, porque no contribuye a lo que sigue en el curso y menos contribuye si nosotros podemos conocer la gráfica de la superficie exactamente como ya es. Pues, ¿para qué quiere un mapa de contorno, no? Entonces, por eso vamos a verlo así nada más. Tener una idea de qué es lo que es el mapa de contornos y ya. Coloquemos aquí otra función, a ver. Coloquemos 4x 16. Ah, no, esa es la que nosotros ya hicimos. Permítame, busquemos otro ejemplo del libro. Ah, no, es que el libro ya no tiene mucho más. Bueno, prácticamente ya acabamos la sección. ¿Qué quiero lo que les quería comentar? Que el mapa de contornos y curvas de nivel es importante, sí, pero no para nosotros, porque nosotros podemos conocer la superficie de una vez. Vamos a usar GeoGebra y listo. Entonces, miren, ustedes ya pueden hacer ejercicios de esta sección. ¿Listo? ¿Qué ejercicios les recomiendo yo que resuelvan? Analicemos esta sección de ejercicios. Dice, en los ejercicios del 1 al 2, usar la gráfica para determinar si Z es una función de X y Y y explicar, ¿no? Esto tiene que ver con la teoría de qué es una función, ¿no? Por ejemplo, cuando la superficie es cerrada, esto no puede ser la gráfica de una función de dos variables. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no puede ser la gráfica de Sigue una función de creciendo. más o menos. O por lo siguiente, si ustedes recuerdan cuando estudian funciones de una variable, ustedes pueden preguntar, esto puede ser del curso de precálculo, ¿no? Se les muestran una curva, le dicen, ¿esa curva es la gráfica de una función? Entonces, ¿qué dirían? ¿Esa curva es la gráfica de una función? Y uno dice, no. ¿Por qué? Porque si aquí está un X, su imagen por medio de una función sería esta y esta al mismo tiempo. Se llama el criterio de la recta vertical para determinar si una curva es la gráfica de una función. Esto no es función, ¿por qué? Porque un X se está enviando a dos imágenes, digamos a un Y1 y a un Y2. Digamos que Y1 es esta altura, y Y2 es la de acá. Eso no puede ser función, ¿sí? Porque una función que hace a cada X le asigna un solo número. A un X le está asignando dos números. No puede ser función. Lo mismo pasa cuando tiene una superficie. Si la superficie es cerrada, como en este caso, a un punto del dominio, usted le asigna un punto acá arriba y otro abajo. No puede ser función, porque es cerrada la superficie. En el caso 2, es una superficie que no es cerrada, esto sí puede ser la gráfica de una función. Pero bueno, ahí no tienen que, ejercicios de ese tipo los comentamos aquí y ya. ¿Sí? En especial, ¿cuáles son interesantes? Del 7 al 18 dice que considere esta función de dos variables, evalúala en estos puntos. Supone que usted ya deben de saber evaluar una función en un punto, pero si no, tienen que practicar. Entonces todavía esos siguen siendo fáciles. Aquí también es evaluar una función en un punto, entonces es fácil. ¿Cuál sería interesante a mi punto de vista? Todas estas son de evaluar la función en el punto. Por ejemplo, f de x y igual a x en y. Evalúala en el punto 2, pi cuartos. O sea, que x vale 2 y y vale pi cuartos.
Si eso es muy fácil para alguien, no lo haga. Y alguien que tenga dudas, pues haga el ejercicio. Me interesaría, por ejemplo, el 15. Mire la función de dos variables como está definida. Es una integral. ¿Cómo se hace eso? Miren, este punto 15 está interesante. La integral de x a y de 2t menos 3 por dt. Y esto es igual a g de x. Esta es una función de dos variables que se define así, por medio de una integral. ¿Bien? ¿Cuánto es esa función evaluada en 0,4? ¿Qué tendría que hacer allí? Pues por definición, si x vale 0 y y vale 4, pues g evaluada en 0,4 es la integral de 0 a 4 de 2t menos 3 por dt, ¿no? Y tengo que hacer esa integral para saber qué número da. Es el único, un ejemplo muy interesante allí. Podrían hacer ese ejercicio. El 16 es lo mismo, ¿no? El 17 también es interesante, ¿sí? Si usted tiene esta función, por ejemplo, f de xy igual a 2x más y a la 2, ¿cuánto da todo esto que está aquí? Permítame, yo hago una observación sobre ese ejercicio. Es importante, ese sí me parece importante que lo analicen. F de xy igual a 2x más y al cuadrado. Esa es una función de dos variables. Suponga que delta de x, esto es un número, ¿sí? Y x más delta de x, pues es un número también, un número real cualquiera. Entonces, yo quiero saber cuánto es f evaluado en x más delta de x en ese número, coma y. ¿Y cómo hago eso? Pues la función es 2x más y al cuadrado. Entonces, en este caso, no tengo x, sino que tengo x más delta de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar dos veces lo que tengo aquí en la primera coordenada del punto donde estoy evaluando. X más delta de x. Cierro. Más y a la 2. Pues aquí coloco más y a la 2 porque aquí tengo y. Estoy evaluando la función en el mismo y, entonces más y a la 2. Eso es la función evaluada en x más delta de x, y. ¿Sí? O sea, hace lo mismo que si usted estuviera hablando de la función en el punto 2,1. ¿Usted qué hace? Pues donde está x coloca 2 y donde está y coloca 1. Aquí hice exactamente lo mismo. Donde está x, coloqué x más delta de x. Y donde está y, pues coloqué el mismo y me dio esto. ¿Sí? Es bueno que ustedes practiquen con estos ejercicios del 17 y el 18. Y eso es importante cuando vamos a hacer el concepto de derivadas parciales. Bien. En estos ejercicios del 19 al 30 dice describir el dominio y el rango. Todavía no hemos hablado sobre el rango. Ustedes tienen una idea, pero no hemos hablado de eso en clase. Entonces, por ahorita, describir el dominio. Puede ser de forma simbólica o con un gráfico. ¿Sí? Entonces, pueden escoger algunos ejercicios de aquí, por ejemplo, el 21, el 25, el 26, el 24. ¿Sí? ¿Y qué más podemos hacer?